Pidan un deseo, son las 11:11 esta mañana de 18 de marzo con 25 grados afuera, parece un día precioso y ya tenemos la segunda entrevista del día de hoy. Nos visita Florencia Salgueiro, integrante del colectivo Empatía Uruguay, vamos a preguntarle bien qué es Empatía Uruguay, pero bueno, es un grupo de personas, que es un proyecto que trata de promover el proyecto de ley que el año pasado naufragó en el Senado y que desde el Partido Colorado destacan que tiene el apoyo de legisladores del Frente Amplio, blancos e independientes. Empatía Uruguay ya hizo un recorrido en la legislatura pasada por todos los despachos de legisladores y han hecho un trabajo incansable que este periodo se vuelve a repetir. Florencia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Buen día. Bueno, ¿cómo surge Empatía Uruguay? ¿Qué es y cuál es el cometido? Bueno, en sí surge en 2021 como un espacio para apoyar la legalización de la eutanasia. En ese entonces el proyecto que existía era el del diputado colorado Pepe Pasquet y habíamos bastantes personas que estábamos con ganas de apoyar esto, pero desde la sociedad civil, no tanto desde lo político partidario. Y cuando se empezó a discutir, recién en las primeras discusiones, encontrábamos que faltaban dos cosas en el debate público. Por un lado, las experiencias vividas de las familias y de las personas que son las que necesitan que la eutanasia sea legal en Uruguay, y por otro lado, un poco de discusión con evidencia, con experiencia de otros países, porque veíamos que había un poco de posverdad en la vuelta y dijimos, bueno, alguien tiene que poner los datos sobre la mesa y acercar esto a los legisladores que están discutiendo esto. Y desde entonces todo un recorrido, como decías vos, de visitar a los legisladores, organizar eventos, armar discusiones con jóvenes, con gente de distintas religiones, con organizaciones de otros países también, porque estamos en contacto, por ejemplo, con Colombia o con Perú, que son países que tienen más avances que nosotros en esto. Y bueno, y ahora otra vez nos encontramos apoyando el proyecto que se presentó hace poco, con legisladores que lo firmaron del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional y el Partido Independiente. Florencia, vos nos decías recién que uno de los ausentes en toda esta discusión tenía que ver justamente con la falta de las historias, de las vivencias de las personas que tuvieron que atravesar situaciones dramáticas, llamémosle de algún punto de vista, del punto de vista de salud. ¿Qué historias nos podés traer vos? ¿Qué nos podés contar en torno a esas cosas que pasan en la vida cotidiana de muchos familiares, de mucha gente, pero que no se sabe, que no se conoce, que son tabú y que de alguna forma no permiten tener esa empatía con la iniciativa legal que se pretende impulsar? Yo creo que algo que he aprendido en este tiempo es que estas historias están mucho más cerca de lo que uno piensa, porque cuando empezás a contar, se acerca gente diciendo, bueno, me está pasando esto, me pasó esto con mi madre, con mi padre, con mi hijo, con mi hija, y nunca me animé a contarlo porque la muerte es algo que se vive como muy en privado en Uruguay y en la actualidad, y entonces también, a ver, es algo doloroso hablar de los momentos de agonía o de fin de una vida, obviamente no es algo que surge en las conversaciones del día a día, ¿no? En particular, yo me acerqué a Empatía por mi experiencia acompañando a mi padre, que tuvo esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura, es una enfermedad que alrededor de 70 uruguayos son diagnosticados todos los años, que lo que hace es que vos vayas perdiendo tus neuronas motoras, que son las que hacen que tus músculos respondan, ¿no? Es una enfermedad que no tiene cura, que no tiene tratamiento, o sea, una vez que tenés el diagnóstico sabés que te vas a morir de eso, y mi padre lo diagnosticaron con 54 años y murió con 57 años, mañana hace 5 años. Y la verdad es que a mí, a ver, yo tengo una situación especial porque además mi abuelo y mi tío también se murieron de esto, entonces mi padre cuando le dijeron tenés ELA ya sabía lo que se venía por adelante, que iba a ser cada día levantarse con menos capacidades y con más dependencia, ¿no? De no poder caminar sin asistencia, no poder escribir o perder la movilidad de las manos, hasta de última no poder tragar o no poder respirar solo.
Y en sí hay algo como que seguramente los oyentes ya conocen, que es una contraposición que se hace de decir, bueno, pero con cuidados paliativos no sería necesaria la eutanasia. Y ahí yo puedo traer la experiencia personal también de que mi padre tuvo los mejores cuidados paliativos disponibles en Uruguay y mi familia tuvo realmente el privilegio de poder acompañar a mi padre sin que le faltase nada, que yo sé que no es la situación de todos los uruguayos, pero fue la nuestra. Pero lo que pasa es que hay veces que la enfermedad puede más y que la capacidad y la medicina y la farmacología tiene sus límites y eso hay que entenderlo también. Los cuidados paliativos son estos cuidados que se supone que acompañan a la persona cuando ya la expectativa no es curarla, sino aliviarla y acompañarla hasta su muerte. Y esos cuidados implicaban, por ejemplo, un respirador, fisioterapia respiratoria, enseñarnos a la familia, porque los cuidados paliativos atienden a la familia entera, cómo pasarlo de la cama a la silla de la silla de ruedas a la ducha, o sea, cuestiones que uno no nace sabiendo, ¿no? Pero bueno, mi padre fue perdiendo todas estas capacidades a lo largo de 3 años y durante un tiempo largo él quería vivir, él quería seguir trabajando o ir adaptando las cuestiones. Por ejemplo, no sé, se hizo la casa en Los Titanes, que es donde veranea mi familia, ya con rampa, sabiendo que iba a necesitar una silla de ruedas, pero para disfrutarla, ¿no? No era una persona que renunció a la vida. Pero en un momento, ya en diciembre de 2019, enero de 2020, lo que pasó es que ya mi padre era una persona que medía arriba de 1,80 y en un momento pesaba 120 kilos, ¿no? Pero ahí estaba pesando 50, o sea, ya estaba completamente consumido. No podía hacer nada solo, ni levantar un vaso de agua. Y lo que empezó a tener fue dificultades para respirar. Y dificultades para respirar que le daban ataques de pánico, de sentir que no le entraba el aire, que era verdad porque su diafragma también es un músculo y las neuronas que movían eso. Y entonces, a pesar de los cuidados paliativos y a pesar de todo, en un momento nos sentó en la mesa, mi madre, a mi hermana y a mí, nos dijo, hasta acá llegué, yo ya sé lo que se viene para adelante porque ya lo vi con mi padre, ya lo vi con mi hermano, no tengo ninguna intención de vivir estas últimas semanas sufriendo cada día más, viéndolas a ustedes sufrir. Le voy a decir a lo de paliativos que yo no quiero vivir más, que yo me quiero morir, que lo que yo tenía para vivir ya lo viví y esto que se viene para adelante no tengo ningún interés en atravesarlo. Y bueno, ese planteo es ilegal, ¿no? O sea, los médicos no pueden adelantar la muerte. Muerte que todos sabíamos que se venía y que de hecho desde que él planteó eso, 1 mes y medio después estaba, como decía él, del otro lado de la zanahoria, ¿no? Pero bueno, esa experiencia de decirle a los paliativistas, ayúdenme a morir porque esto ya no es vida para mí, que los médicos dijesen, lo que usted está pidiendo es ilegal, nosotros no lo podemos asistir. Cuando llegue a un punto que realmente tenga lo que se llaman síntomas refractarios, que son síntomas que no se pueden controlar con medicación, nosotros le vamos a dar la sedación paliativa, pero hasta ese entonces serán rescates de morfina, será subir un poco la medicación, pero no vamos a poder hacer nada más por usted que lo que estamos haciendo. Y la calentura que se agarró mi padre, la impotencia de decir, les decía, si yo pudiese decidir por mí mismo, no les estaría pidiendo ayuda, pero no puedo levantar una virome. Ustedes me están diciendo que la única autonomía que tengo sobre mi propio cuerpo es negarme a comer y morir de hambre y de sed. Pero eso no es la muerte que yo quiero. Yo quiero que ustedes me acompañen y tener una muerte en paz en mi casa, rodeado de mi familia. Que cuando la gente dice, porque la muerte natural, ¿qué es una muerte natural? ¿No? Que si estar enchufado a 1000 máquinas y artificialmente manteniéndote en vida, eso es más natural que lo que quería mi padre. Pero bueno, esa impotencia, no poder acompañarlo, de que nos diesen la espalda de alguna manera, lo que él estaba pidiendo, que era increíblemente razonable, fue lo que me movió a mí a decir, a ver, mi padre ya está muerto, va a seguir muerto. Pero hay tantos otros uruguayos que están pasando por cosas muy similares y que podrían tener una solución más empática, porque realmente no tiene sentido que si la persona está lúcida, está decidiendo por sí misma, está en una situación que ya todos sabemos cómo termina y el médico también quiere acompañarlo, que sea el Estado el que diga no se puede, que es como la situación actual. Ahí está, Florencia. En primer lugar, muchas gracias por contarnos a nosotros y a la audiencia tu experiencia. Yo creo que eso es muy valioso y además es muy, muy desafiante, ¿no? Porque tiene que ver con una vivencia personal que, como vos misma decís, a veces queda en el ámbito privado, así que hay que tener cierto coraje, yo creo, también para
para contar todo esto. Contame si hay nuevas objeciones en relación a esta ley y cuáles son las objeciones que están existiendo en este momento, si es que estás en conocimiento de ellas. Bueno, a ver, hay distintos tipos de personas que se oponen a la legalización de la eutanasia por distintas razones. Algunas, desde el punto de vista de Empatía de Uruguay, más compartibles que otras. ¿Sí? Hay algunas que tienen que ver con, bueno, una visión desde mi punto de vista errada de que, bueno, si hubiese cuidados paliativos para todos, entonces no sería necesaria la eutanasia, que casos como el de mi padre son la prueba de que eso no es así. Por otro lado, gente que dice, bueno, no, pero un enfermo terminal no puede decir por sí mismo porque está atravesando mucho dolor y en sí el enfermo terminal lo que quiere es que le alivien y no quiere realmente morir. Y todo eso para mí también tiene una cuestión muy como paternalista, ¿no? De alguna manera decir, yo, persona que no soy el enfermo, le voy a decir al enfermo qué es lo que está sintiendo, qué es lo que quiere y qué es lo que necesita, en lugar de callarse y escucharlo, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de un adulto que está lúcido. Después hay gente que esto es lo más compartible desde mi punto de vista, duda de las garantías que se establecen en el proyecto de ley para que realmente la eutanasia sea solo para los casos excepcionales de personas que tienen esclerosis lateral amiotrófica, un cáncer terminal, están tetraplégicos, situaciones que realmente son desesperadas, que la ley se aplique solo para eso y no se aplique para otras cosas. Que eso es cierto que es lo más delicado, que es decir, cómo delimitas el ámbito para que a esas personas le puedas dar una respuesta, pero no se convierta en algo que no es para lo que se pensó, ¿sí? Entonces ahí... En ese caso estás hablando de que no se transforme en suicidio asistido. Claro. No, en sí suicidio asistido y eutanasia son dos términos que se refieren a casi lo mismo, porque entre el suicidio asistido y la eutanasia la diferencia es quién aprieta la jeringa. Okay. ¿Sí? Pero en sí, cuando se planteó el primer proyecto, que fue el de Ope Pasquet, que hablaba de suicidio asistido, era que el médico hiciese todos los controles de que la persona realmente estaba muy enferma, realmente irreversible, incurable, todo lo que establecía. Y el médico, en lugar de llevar a cabo la última acción, le diese los medios para que la persona lo llevase. Que en sí, hay muchos lugares donde eso es legal y la eutanasia no. Nosotros estamos yendo por el camino contrario, que en sí es como, bueno, darle un poco más de poder al médico. Mucho para discutir sobre eso, pero en sí lo que asusta es la palabra suicidio, pero en sí quería decir lo mismo porque tenían los mismos controles, digamos. Pero no, la cuestión es que, bueno, ¿cuándo una enfermedad es realmente incurable? ¿Cuándo una enfermedad es realmente terminal? Una persona que no pueda moverse del cuello para abajo está en condiciones, pero una persona que no pueda moverse es como difícil de limitar justamente, y eso fue lo que más complica el artículo 2 del proyecto de ley. Fue el más complicado de cerrar justamente porque no puedes hacer una lista de decir, bueno, esta ley se va a aplicar para fulanito, 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 o como taxativamente decir, esto va a ser para cáncer en etapa terminal, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, personas que estén completamente impedidas de no puedes hacer eso porque surge una situación nueva que no está en tu lista, no es buena técnica legislativa. Pero al mismo tiempo, bueno, es realmente desafiante decir, bueno, cuándo sí, cuándo no, exactamente qué quiere decir terminal, por ejemplo, todas esas definiciones que sí, son un desafío. Entonces, quienes entienden que las garantías no son suficientes, no son suficientemente claras, ahí hay como algo para discutir, que entiendo que es por eso que este proyecto recibió tantas delegaciones en diputados y en senadores en el periodo pasado y recibió tantos aportes justamente porque también hay que involucrar a los médicos, hay que involucrar a los abogados para que la calidad de la ley sea justamente que se aplique para todos los casos, pero no se aplique para ningún caso que no está en la intención, digamos. Te quería consultar sobre el proyecto de Pedro Bordaberry de homicidio piadoso. ¿Cuáles serían las diferencias con el proyecto de ley de eutanasia? En sí, a nosotros nos alegra que el senador haya cambiado de punto de vista porque en el periodo pasado había hecho algunos editoriales en El País con términos muy duros en contra de la eutanasia. Evidentemente saludamos que haya distintas iniciativas que busquen dar una muerte digna. No estamos en contra del proyecto de Bordaberry. Lo que sí
el homicidio piadoso ya existe en Uruguay, está en el Código Penal, que implica que en ciertas circunstancias desesperadas, ante súplicas reiteradas, una persona le da muerte a la otra y esa persona, el juez puede exonerarla de pena, ¿sí? Pero la verdad es que de alguna manera no es tan avanzado como el proyecto de ley que tiene el consenso de los partidos, porque no establece, por ejemplo, todos estos periodos de espera, todas estas como cuestiones bien delimitadas de cuáles son las situaciones, no establece una obligación del servicio de salud de proveer esto, y además implica como una visión desde el derecho penal, cuando esto va mucho más allá que el derecho penal, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con los derechos relacionados a la salud y a la libertad, hasta una cuestión de derechos civiles y políticos, si me apuras. Entonces, bueno, desde Empatía para nosotros es una alegría que se estén discutiendo más iniciativas y que no sea una cuestión de decir, vivir está bien, morirse está mal, y ahí termina la discusión, que es un poco lo que veíamos en algunos momentos el periodo pasado. Pero bueno, la verdad es que siendo que el proyecto presentado por diputados del Frente Amplio del Partido Colorado y firmas del Partido Independiente y del Partido Nacional tiene todo este consenso, tiene todo este recorrido, obviamente es el que nosotros entendemos es más adecuado para la situación uruguaya. Florencia, vos hablabas hoy también del panorama internacional, de la legislación comparada. ¿Qué legislación, qué ley a vos te parece a nivel internacional, regional, te parece un ejemplo a seguir? ¿Te parece que ha funcionado, que ha logrado, digamos, romper esa dicotomía vida-muerte? ¿Cómo están analizando ese escenario legislativo? Bueno, todas las leyes tienen cosas buenas y cosas no tanto, y todo hay que aprender, y por eso también es tan bueno que hayamos tenido la oportunidad de estar en contacto con gente de esos países, ¿no? Por ejemplo, pasó un poco desapercibido, pero en 2023 vino el presidente de la Real Academia de Medicina de Países Bajos a Uruguay a hablar sobre la experiencia de Países Bajos, que hace más de 20 años que tiene eutanasia legalizada, ¿no? Y que además tienen algo que a mí me parece buenísimo, e invito a la audiencia que lo busquen, que es todos los datos de los informes anuales de eutanasia, que es de qué enfermedades, qué gente, con qué edad, hombres, mujeres, casos difíciles, todo, informes anuales los publican no solo en neerlandés, sino en inglés, en francés y en español. Entonces uno puede acceder directamente a esos datos para saber, bueno, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y la verdad, ese es como un muy buen ejemplo también de cómo han ido modificando o abordando ciertos casos que son complejos, ¿sí? Hay otras leyes que tienen sus ventajas y desventajas. En el caso de Colombia, por ejemplo, el problema es que no es una ley, sino que es a través de sentencias judiciales de la Corte Constitucional de Colombia, que desde 1997 despenalizó la eutanasia. Pero el problema que tienen ellos es que tienen que hacer litigio por cada caso, porque no hay una legislación que explique bien cómo tiene que ser todo, ¿sí? Y entonces hay veces que pasan cuestiones aberrantes y que tienen que ser la persona que está enferma la que va a litigar, que es la peor de las situaciones posibles. Y después hay algunas leyes que son, por ejemplo, una que nosotros estuvimos muy pendientes fue la de España, porque en España se legalizó en 2021, o cuando nosotros estábamos empezando a discutir esto. Pero, por ejemplo, uno de los temas que tienen en España es que le dejaron a las comunidades autónomas el poder de armar unos comités de revisión, ¿sí? Unos comités que hacen el análisis del caso a caso. Y hay comunidades donde eso se hizo súper bien y funcionan bárbaro los comités, y hay otras donde no tanto. Y entonces se convierte en una odisea burocrática para los enfermos conseguir el derecho que está establecido por ley, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros obviamente creemos que tiene que haber muchas garantías en el proyecto de ley, pero al mismo tiempo que no se convierta en algo que es imposible de aplicar justamente cuando la situación es tan delicada, ¿no? Que tal vez son días, y son los días que no querés estar sufriendo ahí porque ya estás pasando mal, como para además, voy a ser muy ridícula, pero tenés que ir a buscar un timbre profesional para, claro. ¿Se entiende? Una cuestión así, que la verdad es que las demoras en situaciones así pueden ser absolutamente violatorias de la intención de la ley, que es garantizar que la persona pueda tener una muerte digna, si eso es lo que desea. ¿Este periodo legislativo ven un escenario más auspicioso para que se apruebe la ley? Sí,
O sea, la verdad es que, como decía el diputado del Frente Amplio, Federico Preve, que es uno de los que ha impulsado esto también desde la sociedad civil, desde 2019, hay expectativas de que esto pueda llegar a buen puerto lo antes posible, porque en principio habría, creo que todos los legisladores del Frente Amplio estarían afines a acompañar esto, pero además hay legisladores del Partido Colorado que ya se han comprometido la firma, pero también han hablado públicamente a favor de esto, y también del Partido Nacional, que incluso, a ver, en 2022, cuando esto se aprobó en diputados, el proyecto que después se archivó, tuvo votos del Partido Nacional también, tuvo votos del Partido Colorado. O sea, no es que... yo creo que hay cierto recorrido que ya está hecho, hay ciertos consensos que ya se alcanzaron, y construir sobre eso debería ser más fácil, ¿sí? Sobre todo siendo que el partido mayoritario en principio apoyaría en bloque. La cuestión que nos preocupa desde Empatía es que esto se demore, ¿no? Porque los tiempos legislativos son difíciles. Entra el presupuesto, entran las rendiciones de cuentas, surgen asuntos que parecen más urgentes, y esto queda como un poco para atrás, ¿no? Que fue un poco lo que pasó en el periodo pasado, y que eso sí puede volver a suceder, que no sea por una intención de encajonarlo, pero sí de la priorización de otras cuestiones, ¿no? Y nosotros ayer fuimos a visitar a Gerardo Sotelo, que fue uno de los diputados que acompañó con la firma el proyecto, para, bueno, exponerle nuestras razones y nuestras preocupaciones. Fuimos con un compañero cuya hija falleció hace un mes, ¿sí? Entonces, a mí lo que se me estrujaba el corazón era que si no lo hubiesen encajonado en el periodo pasado, tal vez la hija de este compañero, que es una persona de carne y hueso, que yo ayer estuve con ella, podría haber tenido un fin más en paz y más empático y acompañada, ¿no? Entonces estas personas de carne y hueso son las que necesitan una respuesta, y para ellas no da lo mismo si es en 2025, en 2026 o en 2027, porque son familias a las que realmente el Estado les está fallando, y les falló el periodo pasado, y esperemos que en este pueda no fallarle. Bueno, Florencia Salgueiro, integrante del colectivo Empatía Uruguay, diciéndonos por qué es urgente aprobar este proyecto de ley, porque hay muchos uruguayas y uruguayos que precisan de la eutanasia, y sus familias que sufren. La verdad que te agradecemos poner en palabras este proyecto de ley y estas necesidades. No, muchas gracias a ustedes y a la audiencia, y nada, acompañarlos, invitarlos a que nos acompañen siguiéndonos en las redes, que estamos en todos como Empatía Uruguay, que ahí también compartimos más noticias, argumentos, cuestiones que vayan surgiendo. Y bueno, Empatía es una organización absolutamente horizontal, así que el que quiera sumarse, más que invitado. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, vamos a ir a la pausa, en Pasaron Cosas, y volvemos enseguida. Caras, caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora.